hace poco lo pusiste otra vez en LinkedIn, LinkedIn, que hay que decirlo bien. ¿No Puse pusiste la cuando, foto? sí, Sí. exactamente, puse la foto cuando lo recogí, sí, sí, de hecho está ahí ahora mismo, está puesto ahí en el suelo el equipo, y si lo enciendes todavía funciona, o sea, tiene el Capitán, que es la última versión de la que tuvo soporte. Se le hicieron algunos cambios porque se le ha puesto un disco SSD en vez del mecánico, etcétera. Pero el caso es que recuerdo perfectamente montar ese equipo que venía con Leopard, con 10.5, y montar en ese momento yo usaba el software de Steinberg, Cubase. Monté Cubase, monté varios sintetizadores virtuales, monté una serie de elementos y tal, instalé lógicamente Adobe Premiere y recuerdo darme maratones de edición de 10, 12 horas y el equipo ni se inmutaba, ni hacía ningún tipo de cosa rara, no se paraba, la reproducción de la edición era siempre en tiempo real, todo perfecto. Y cuando era el tema musical, pues yo elegía el instrumento que fuera, empezaba a tocar, cambiaba, seguía tocando, todo en tiempo real, todo perfecto, no se oía nada, no se calentaba, o sea, aquello era como, pues eso, lo que llega un momento en el que mucha gente se acostumbra a decir, no, no, un ordenador es normal que tarde 10 minutos en arrancar. No, perdona, no es normal. ¿Vale? O sea, no es lo normal, ¿vale? Que estéis Lo echados a nor- perder es lo que pasa. Claro, no es normal tener, pues todo el mundo dice, no, pues yo es que mi móvil Xiaomi de 300 euros hace lo mismo que tu iPhone. Bueno, puede que no, porque mi iPhone no hace algo que hacen los Xiaomi mucho, que es reiniciarse solos o quedarse colgados cuando quiere salir de un juego, ¿vale? Entonces la gente piensa que eso es lo normal y que eso es lo que le pasa a todos los teléfonos y cuando alguien coge un iPhone en sus manos dice, oh, Dios mío, esto no se cuelga, esto no se ralentiza, esto no tengo que reiniciarlo cada día o así para que funcione bien, ¿vale? Pues es lo mismo que pasa con los PCs, ¿vale? Para los maqueros de vieja escuela, sabemos que Leopard nos suena a la historia antigua. O sea, ahora mismo piensas en Leopard y es aquello, pero vamos a ver, ¿de cuándo estamos hablando? Bueno, O lo sea, siento, pero yo aquí soy más vegetano. Yo empecé utilizando, creo que era macOS 7. O sea, antes del 8, antes de Copland, sí, por antes de, o eso. sea, en Pero la el prehistoria, Leopard o en sea, el es Cretácico. otra cosa. Pero ahora piensa y tú dices, y tengo el ordenador aquí y si lo arranco enciende. Bueno, ahora piensa en un PC de 2006, en No, no, no. 2023, que intentes arrancarlo. O sea, es que Nada, luego nada, dicen eso. pero quiero decir que Apple es caro, entiéndeme. Claro, Que sí, Apple sí. es muy caro. Sí, a ver, Apple vale mucho dinero, es lo que yo digo siempre. O sea, Apple vale mucho dinero, ¿de acuerdo? Pero lo que vale mucho dinero, pues suele ser de más calidad y suele durar más, ¿vale? Y es lo que Bueno, pasa. de hecho hay estudios, ¿no? Hace poco incluso habían sacado, lo vi en LinkedIn, además, donde el ROI, el retorno de inversión, era, pero varias veces en el producto de Apple comparado con los Claro, de es la que es un competencia, ¿no? producto que se coloca muy fácilmente en segunda mano y luego es un producto que reduce drásticamente, eso sí, tienes que encontrar un equipo que esté cualificado para gestionar una flota de equipos Mac que no se hace de la manera habitual, ¿vale? Ahí hay un pequeño escalón de dificultad porque requiere una formación. Pero una vez ya sepas cómo funciona, los costes de sistemas y mantenimiento de equipos se reducían drásticamente. Es decir, los equipos de sistemas se reducen y prácticamente no tienen trabajo en el día a día porque la típica llamada de es que se me ha colgado el equipo, es que ya no funciona, es que ahora me da un error de no sé qué, es que todo eso con un Mac se elimina por completo. De hecho, es una de las. Bueno, la gente que escuche este podcast lo puede buscar en la red, pero IBM, que es una de las grandes que apostó ya hace unos cuantos. No hace tan pocos años, ya hace unos cuantos, ya que al final apostó Ujú. IBM por equipos Apple, sacó una presentación en la que demostraba el gasto en IT que tenía antes y después. Y después Claro. reducía, creo que en algunos casos, hasta el 80% del coste de mantenimiento con respecto a la solución que tenía anteriormente, ¿no? Que no era basada en Apple.
Claro, entonces, bueno, a ver, que seguro que hay alguien que me escuche y me dice, este tío es un fanboy. Bueno, pues sí, soy un fanboy, enhorabuena, me has descubierto, ¿vale? Pero soy un fanboy básicamente porque la marca me ha ganado, es decir, yo no me caso con nadie, ¿vale? Yo ya me casé y no me voy a volver a casar con nadie nunca más, entonces, obviamente... Yo lo que busco son soluciones, o sea, yo lo que quiero es tener un equipo que me permita trabajar y que me olvide de tener que mantener ese equipo, ¿vale? Que no tenga que pelearme con que el equipo funcione. Y esto es algo que, hablando con compositores americanos, recordaré siempre una conversación que tuve con Michael Giacchino, el compositor ¡Hombre! de Up, ganador del Oscar. Sí. ¿Hablaste con él? Sí, sí, es conocido ¡Hola! mío y de hecho, tuvimos en su momento contacto apañado y tal, pues porque estuvo invitado durante 2 años al festival que hacíamos en Úbeda de música de cine y el equipo que llevábamos nosotros, pues gestionaba como visita y tal. Entonces, bueno, pues tuve varias conversaciones con él, luego incluso con el tiempo nos invitó a Suiza a un concierto que hizo allí también y tal, o sea que la verdad que tenemos buena relación con él y con otros compositores de Hollywood, tenemos esa suerte. Y hablando un día con él, yo le pregunté, ¿vale? Porque a mí lo primero que me, entre comillas, llamó la atención, ¿vale? Porque este festival de música de cine comenzó en el año 2005, ¿vale? Y claro, yo todavía no había entrado en el mundo Apple. Y a mí me llamó la atención que todos los compositores, todos sin excepción, venían con su Mac, ¿vale? Nadie se planteaba y nadie venía con un PC. Y cuando veían aquí los ordenadores HP, los Dell, tal y cual, decían, pero ¿cómo os compráis esto? Si que esto no funciona, ¿qué hacéis con esto? O sea, ¿de verdad funciona esto? Y claro, lo veían de plásticos malos, sonando, con pantallas cutre y tal, y ellos venían con su equipo de aluminio, tal, estupendo, con unas pantallas que se veían del copón, no sé cuánto, y claro, les llamaba mucho la atención lo que usáramos equipos tan antiguos, ¿no? No tan antiguos, de tan mala calidad, vamos a decir, para ellos, ¿vale? Entonces, hablando un día con Giacchino, le hice la pregunta, ¿no? Digo, oye, yo ahora que, porque en ese momento ya sí era usuario de Mac, ¿no? Digo, yo una de las cosas que he visto, ¿no? Es que todos los compositores utilizáis Mac. Digo, ¿esto es por una moda o porque realmente le sacáis provecho? Y la respuesta fue muy clara y es un poco la filosofía que yo aplico. Es decir, él me dijo, mira, yo siempre voy a utilizar Apple y cambiaré de equipo Apple cuando tenga que ir actualizando cada 2 o 3 años para ir teniendo siempre el mejor equipo, pero nunca tendré nada que no sea Apple, porque Apple hace que me olvide de que estoy usando un ordenador y paso a usar la herramienta que yo necesito. Entonces, claro, es así. O sea, claro, él necesita una herramienta para tener su software de partituras, tener ahí su música, para tener un Logic, para tener una serie de maquetas que le pueda enseñar al director, y lo que él no se puede permitir es llegar a un director que está esperando para enseñarle una maqueta de una película que se va a estrenar tal día, darle al espacio, que aquello no funcione, que se cuelgue, que no suene bien, que se vaya para atrás, que vaya más lento, que se desincronice la música. Se ha corrompido el archivo. Exactamente. O sea, él lo que necesita es tener una máquina como digo yo, una máquina de precisión microondas. Tú sabes que un microondas, cuando petas la leche dentro y le das 1 minuto, va a salir caliente. Pase lo que pase. No tienes que ponerle un parche, no tienes que mantenerla, no tienes que actualizarle la versión. Tú metes la leche y al minuto sale caliente. O sea, esto es así de simple, ¿no? Pues eso es una herramienta, ¿vale? Entonces, Apple en ese sentido se convierte en una herramienta, que es lo importante, ¿no? Y es lo que en ese sentido yo siempre he defendido. Y no es que me guste más o me guste menos o defienda a Apple como compañía. Apple obviamente no es perfecta, comete errores. Obviamente la Apple de Tim Cook es una y la Apple de Steve Jobs era otra. Pero lo que sí siguen haciendo es sacar equipos y software que tienen la solución a mis problemas. Y mientras sea así, pues yo seguiré con ellos. Es así de sencillo. Vamos a aterrizar esa pregunta. Llevamos una pregunta. Y normalmente seguro que me la he hecho a mí, Alfonso, y digo, vale, llevas una respuesta, joder. O sea, no puedes saber. Vale, segunda pregunta. Hasta donde tú conoces del mundo de la formación, de la docencia, de la escuela, de la educación, etcétera.
¿Se puede aterrizar ese concepto de esto realmente funciona también en la escuela o también en educación? O bueno, porque ya me estoy poniendo yo en la mente de algunas personas. Bueno, claro, es que Julio César, claro, pues para programación, claro, Giaquimo, bueno, las bandas sonoras que hace, pues es que es músico. Entonces, la respuesta de necesitan un nivel que yo no necesito, entonces no me hace falta. ¿Tú crees que en educación esas herramientas son igualmente potentes para la educación, aunque sus requerimientos no sean tan altos? A ver, Puedes decir que no, ¿eh? Partimos de la base, ¿vale? Partimos de la base de que los equipos con su sistema operativo, ya sea un Mac o ya sea un iPad, son equipos que van a funcionar muy bien y que van a hacer que te olvides de tener que configurar, arreglar, poner, o sea, es decir, como herramienta funciona. Ahora, ninguna herramienta sirve para nada, en este caso un iPad o un Mac, si no tiene dos cosas, y de aquí estamos hablando a nivel educativo. Lo primero es software, ¿vale? Necesitas software que se adapte a tus necesidades educativas para poder, pues, gestionar una clase, gestionar una asignatura, dar una serie de contenidos, etc. En mi caso, para mis clases, mis herramientas de trabajo son Scode, porque obviamente es la herramienta que yo enseño a trabajar, pero también es, por ejemplo, Keynote, ¿vale? Para mí Keynote es una herramienta absolutamente imprescindible porque toda la teoría que yo imparto a mis alumnos está toda en Keynote, y además Keynote a lo Apple, ¿vale? O sea, a mí las presentaciones tipo Keynote que son PDFs, donde voy pasando PDF, me ponen muy nervioso. A mí me gusta un Keynote como los que pone Apple, que tienen sus animaciones, sus Magic Moves, sus flechitas que entran y salen, sus letras que se transforman y se convierten de un código a otro, tal, y los alumnos eso lo agradecen y lo ven, ¿vale? Por lo tanto, al final yo tengo una herramienta. Y luego el siguiente paso de tener las herramientas es que la gente que va a usar dichas herramientas tiene que conocerlas. Y ahí es donde tenemos uno de los escollos más importantes a nivel de educación, no en Apple, sino a nivel mundial. Que los docentes no tienen, muchos de ellos, la cualificación necesaria para sacar el provecho de las herramientas. Y en muchas ocasiones la tienen porque ellos, con su profesionalidad y gastando su tiempo, se han peleado por sí mismos con las herramientas y las han aprendido a utilizar, no porque nadie les haya enseñado. Entonces, para que la herramienta Apple o la herramienta Chromebook, me da igual, no es cuestión de ser Apple, cualquier herramienta que yo quiera utilizar en un entorno docente, lo que necesito es que, uno, tenga las herramientas apropiadas, dos, que funcione, que parece poco pero no lo es, y tres, que aquellos que vayan a usar esas herramientas tengan la cualificación necesaria para que puedan usar esa herramienta con el objetivo de usarla en un entorno docente. Yo me río mucho, me parto la caja, cuando veo, como ha pasado hace unos meses, que salen noticias del gran fracaso del programa educativo de las escuelas, la educación IT no está funcionando porque los niños no están aprendiendo y tal. No. Vamos a ver. Cuando una herramienta no se utiliza como debería utilizarse, o no se sabe utilizar y por lo tanto no se le saca el provecho, obviamente no vas a conseguir un éxito. Por lo que, para que la educación sobre IT funcione, lo primero y esencial, absoluto, es que los docentes conozcan, manejen y sean los más preparados en el uso de esas herramientas. Lo que no tiene ningún sentido es que mi hija tenga que ir a ayudar a la profesora a reiniciar el iPad o a poner tal aplicación o a hacer una actualización porque no le funciona, porque la profesora no tiene ni idea de cómo hacer eso, ¿vale?
Eso es lo que no tiene ningún sentido. ¿Y de quién es la culpa? Obviamente no es de los docentes, es de la gente que está por encima, de las direcciones de los centros, de los políticos, que son el gran mal de esta sociedad a muchos niveles, ¿vale? Que se dedican a legislar y a poner normas de cosas que no entienden. Entonces, si no entiendes, quítate de en medio y deja a quien sabe poner las normas y establecer esos programas para realmente sacar provecho a esas herramientas. Yo lo veo así de simple. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero añadiría un punto más, porque yo que he estado yo sigo siendo docente, yo sigo en el aula currando de formación a coles y a profes, pero sigo siendo profe porque me gusta vivir con los alumnos todos los días. Yo disfruto en clase. Añadiría otro problema más que viene ligado con el último punto que has puesto, que es el de los políticos, ¿no? Y veo muchas veces que en ocasiones tienen buena intención y ya dices, bueno, por lo menos tenía buena intención. Que así estamos de mal, que tener buena intención ya es un plus, ¿no? Así estamos de mal. Sí. Pero en muchas ocasiones la intención que tienen es de sacar ventaja o rédito y no utilizar la mejor opción. Es decir, les prefiero utilizar una opción peor porque así tienen o controlado el vallado o controlado que ponemos. Te pongo un ejemplo. Se utiliza en mi administración un tipo de webs que están basadas en un protocolo código libre. Cuando me sale ahora lo buscaré, lo diré, pero no me acuerdo. Que para hacer webs es como, Dios mío, ¿quién han inventado esto? No está pensado para utilizar en los coles. O sea, alguien ha tenido una idea fantástica, pero es horrible. Llevamos como 10 años comiéndonos esa porquería. Es decir, te puede decir alguien, tienes que aprender la herramienta. Yo, tío, pero lo primero que habrá que pensar es si esta herramienta es lo mejor que tenemos que tener en nuestras manos para utilizar. Y luego, fórmame, pero si no es la mejor, y es que ya no quiero ni que me forme, porque esto es que voy a escapar de esto. Y bueno, te pongo la de la web, pero te puedo poner o te pongo el ejemplo que dicen, no, es que para hacer presentaciones no te hace falta Keynote, utiliza que es hacer presentaciones. No me interesa hacer. Sí, usa presentations de Google Docs. Sí, o no, bueno, ni siquiera eso. Tienes que utilizar el módulo de presentaciones de OpenOffice, ¿no? Y tienes que utilizar ese. Y dices, válgame Dios, ¿no? O sea, entonces no sabes lo que es una presentación. No Exacto. Es esa retaíla de PDFs que la tienes que ver en PDF, porque si lo ves en presentación te puede dar un infarto y te mueres allí. Entonces mejor verla en PDF incluso. Claro. Ese es uno de los problemas que tenemos. Que además, que yo esté en la pública, se hartan de tirar dinero ahí que no te puedes ni imaginar. Entonces, porque les importa el titular, no el resultado. Ese es el problema. Sí. Entonces, al final, si esto es el mal endémico, es decir, vivimos en un país, en el caso de España, que en 40 años de democracia, nótese en las comillas, resulta que ha habido 8 sistemas educativos distintos. ¿A quién se le, o sea, qué persona puede entender algo así? ¿Vale? O sea, entonces no tiene sentido alguno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque quien toma las decisiones es gente que no está cualificada para tomar dichas decisiones. Es así de simple. Le importa más el titular, le importa más quedar bien con su colega, le importa más pues de una serie de pues, si es pública, pues obviamente tienes un pliego, el pliego se presenta en X empresas y al final pues se lo dan a la X por 1, porque es el amigo de, 2, porque hay un maletín de por medio, o 3, porque es el más barato. Pues hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Si no tienes un criterio para elegir, pues al final lo que estás haciendo es tú mismo. Esto es un poco lo que pasó, ¿vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lo que pasó con el tema de los ebooks, ¿vale? La gente dice, no, en España el tema del ebook nunca ha terminado de despegar. Y eso que se intentó, porque hicieron una plataforma, todas las editoriales y tal, y no sé qué. No, perdona. La plataforma que hicieron las editoriales estaba tan mal hecha que el objetivo era que fracasara. Porque como no les interesaba que funcionara, como no les interesaba pasar al libro electrónico porque eso no les daba beneficio, la hicieron tan mal
para que cuando fracasara dijeran, ¿ves? Ha fracasado, te lo dijimos, esto no funcionaría. Claro, no funciona porque lo que has hecho, amigo mío, es una mierda pinchando un palo. Por eso no ha funcionado. Sí, y podríamos hablar de ese tema, vamos, milenios de años. Cuando se gasta tanto dinero, a mí me cuesta mucho entender muchas decisiones. Sí. Y muchas sé que no tienen que ver la calidad y en otras las personas que están detrás, y conozco alguna, no está cualificada, pero está en el puesto de mando y punto pelota. Y tengo que comer ese marrón. Bueno, pero ahora que ya que estamos con tecnología de Apple, yo sí que uso Creía que ibas a decir ahora que ya estamos calentitos. También. Venimos de serie algunos ya. Yo sí que soy muy usuario del iPad y en alguna ocasión te he oído, corrígeme si no es exacto la frase de las Vision Pro, que es el artilugio, entre comillas, porque no sé cómo, dispositivo. Es el ordenador de computación espacial. Exacto, sí, exactamente. No llevar a Marte y más allá. Pero que va a reemplazar al iPad. ¿Tú crees que las gafas de realidad virtual mixta, yo creo que es más mixta que otra cosa, aunque algunos lo quieran comparar con las Quest, pero yo creo que es más mixta, en mi opinión, ¿van a reemplazar un dispositivo de ese tipo? Estoy absolutamente convencido de ello. Absolutamente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque analiza lo que es el dispositivo. ¿Vale? ¿Qué es un iPad? Un iPad es una mezcla de ordenador con un uso más personal, pero que es como una especie de híbrido entre una libreta y un ordenador. Pero como tal, plantea serios problemas físicos, ¿vale? Es decir, yo puedo coger mi iPad y usarlo como pues para escribir, ¿vale? Pero el iPad tiene un peso, ¿vale? El iPad incluso lo puedo utilizar para entornos de realidad aumentada, pero tengo que tener el iPad levantado. Y además el iPad tiene solo una pantalla. Si lo quiero conectar a otro lado, pasa igual. De hecho, el siguiente al que va a fagotizar es al Mac, ¿vale? Primero se va a comer al iPad y luego se comerá al Mac. Porque volvemos a lo mismo. Yo tengo un Mac y ese Mac necesita unas pantallas, necesita unos teclados, necesita un trackpad, necesita una infraestructura para poder dar su servicio. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué sucede si tú tienes un dispositivo que te pones, es cómodo, ¿vale? Y te permite estar durante horas pudiendo invocar en cualquier momento, no uno, sino varias pantallas de iPad a la vez, sin perder el tamaño de esa pantalla y pudiendo utilizar en cualquier momento, desde teclados virtuales que te permitan escribir algo directamente en el aire, hasta tener teclados reales físicos en un escritorio y escribir. Ay, te has cargado el audio. ¿Has dado algo que se ha caído el audio? Le he dado al mute. Ahora sí, ahí está. Entonces, el tema es que con este cambio, ¿de acuerdo?, se redefine por completo la manera de trabajar y la manera de relacionarnos con la tecnología. A día de hoy, todo lo que hacemos lo hacemos a través de una pantalla. Yo os estoy viendo a los dos a través de una pantalla. Estoy hablando con vosotros a través de un micrófono. Tengo que tener el micrófono, tengo que tener la pantalla, tengo que tener la webcam. Cuando yo tenga todo eso en un solo aparato y ese aparato me permita que literalmente nosotros tres nos podamos sentar en un sofá y podamos hablar el uno con el otro y que toda esta conversación se grabe y que toda esta conversación luego se pueda publicar o incluso se pueda ver como un vídeo en el que cualquiera de vuestros oyentes en su casa pueda darle y pueda ver esa conversación en ese sofá donde él lo quiera ubicar. En el momento en el que tú tengas, cuando estás trabajando,
todas las pantallas con la información, tengas una orgía de información delante tuya, donde tengas todo lo que necesites en primera mano, todos los documentos, todos los PDFs, todas las tal, el correo abierto ahí, el no sé cuántas, como lo que tienes en un monitor, pero tienes que estar cambiando la pantalla y el escritorio porque tienes que estar abriendo, cerrando, no, lo tienes todo delante tuya. E incluso configurado para que según hagas un gesto o una orden, pases de un escritorio a otro y le digas escritorio de entretenimiento y te saque todo lo que es tu música, tus películas, tus tal, y le digas trabajo, plum, y te saque todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿vale? Es un cambio tan radical en la forma de trabajar y es una inmersión dentro de lo que es la forma de entender la productividad, integrando todo lo que tenemos ahora mismo a nivel físico, es que de hecho es así. Es decir, ¿qué es el iPhone? O el móvil que sea. El iPhone es el Wallman, es la cámara de fotos de carrete, es la, pues, en fin, es el cacharro para tomar notas, es el programa de correo, es decir, todos recordamos ese meme en el que aparece un tío de los años 80 con un montón de aparatos y donde pone todo esto ahora lo hace un teléfono móvil. ¿Vale? ¿Por qué usamos todos un teléfono móvil? Precisamente por eso, porque engloba dentro de un solo aparato un montón de funcionalidades que antes requerían un montón de aparatos distintos, ¿vale? Cuando tú entres en ese nuevo universo expandido, que es como lo llama Apple, y descubras las posibilidades que tiene, ya no vas a querer salir de ahí, porque es la forma de meterte, y claro, alguno dirá, pues es que esto vamos a perder la sociabilización tal y cual, no sé qué. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, gracias a mi móvil, tengo más vida social que nunca, porque a mis amigos de aquí de Madrid los veo, pues a lo mejor 2 veces al año, pero oye, físicamente. Pero resulta que todos los días nos enviamos un par de WhatsApp o 3 para contarnos cosas, noticias, oye, ¿qué tal está? Oye, no sé cuánta, etcétera. Yo nunca he estado tan en contacto con mi familia. Mi hija se empieza cole ahora, se prueba el nuevo uniforme, le mando hago una foto a mi hija y se la mando a mi madre, que está a 500 kilómetros, e inmediatamente la ve, ¡ay, qué guapa mi niña! Eso no podía hacerse antes. Entonces, ya vivimos en el metaverso, pero lo vemos a través de una pantalla, de móvil, de iPad, de monitores. El siguiente paso es eliminar la pantalla, es vivir dentro de ese universo. Es así de simple. Y dos preguntas. Hombre, simple. Así de simple y así de complejo. 2 preguntas, que siempre voy de 2 en 2. La primera, ¿por qué es tan radicalmente diferente este dispositivo de realidad mixta con respecto a otros cascos que la gente pueda estar viendo ahora en el mercado? Porque a lo mejor no sabe mucho y dice, pues yo veo, me han hablado de este que tiene mi niño con la Sony, o que juegan el Steam con el VR. ¿Qué diferencia fundamental hay entre esos dispositivos que hay ahora mismo en el mercado con la propuesta de Apple? La misma exacta que hubo con el iPhone y los smartphones que habían hasta ese momento. El software, ¿vale? ¿Tú puedes hacer juegos para PlayStation 2 VR, para PlayStation 5 VR? No, ¿verdad? Para hacer juegos para PlayStation VR tienes que llegar a un acuerdo con Sony, presentar un proyecto, que te lo aprueben, que te manden un kit de desarrollo de la consola, qué tal, hacer una inversión que no está al alcance de desarrolladores independientes. Si tú quieres hacer software para MetaQuest, para las gafas de Meta, de Facebook, la única manera que tienes de hacer software, porque esas gafas son Android, eso es un Android con una capa de 3D, ¿vale? Igual que tú te compras un Samsung, ¿vale? Ya lo siento si tienes que llegar a eso. Y resulta que le ponen una capa de personalización de la propia Samsung por encima de Google. Lo que ha hecho Meta es eso, es poner un Android y le ha puesto una capa de personalización de Meta que es de 3D y es de uso de realidad virtual. Entonces,
Yo puedo desarrollar aplicaciones para MetaQuest. ¿Cuál es el problema? Que la única forma de hacer software para las MetaQuest es con los entornos de desarrollo de videojuegos como Unity o Unreal Engine, que son softwares de desarrollo que no están al alcance de cualquiera porque requieren unos conocimientos de muy alto nivel, porque la programación de videojuegos es muy compleja y porque a día de hoy con MetaQuest tú no puedes hacer una app. Lo que puedes hacer es crear en un entorno 3D de videojuegos algo que simule ser una app. Pero no existe un kit de desarrollo. Igual que cuando yo me compro un Android, tengo un kit de desarrollo de Android y puedo hacer aplicaciones para Android porque Google me ha dado una herramienta para hacer aplicaciones y la puede hacer desde Electronic Arts hasta mi vecino Paco, ¿vale? En iOS pasa igual. El App Store democratizó el acceso por el que, en palabras de Steve Jobs, todo el mundo tenía las mismas oportunidades, desde la empresa más grande del mundo hasta la persona que ha creado una nueva aplicación en el sótano de su casa. Todos estamos en el mismo lugar y todos tenemos las mismas oportunidades porque todos estamos en el App Store y porque tenemos unas herramientas que nos permiten crear esas aplicaciones. Y esa es la diferencia, y eso es lo que nadie ha hecho hasta hoy en el resto de entornos de realidad virtual, que es abrirlo a que cualquier desarrollador pueda hacerlo. Lo que Apple ha hecho con Vision OS es conseguir que SwiftUI, que es una herramienta que ya están utilizando más del 75% del total de desarrolladores de iOS que hoy día trabajan en la plataforma, con esos conocimientos que tú tienes de SwiftUI, tú puedes ya empezar desde ya a crear aplicaciones para Vision OS. Sin tener que aprender nada más. Porque todas las herramientas y todo lo que ya conocemos se aplica ahí. Yo llevo 5, 7 años trabajando, ¿vale?, con ARKit, con la librería de realidad aumentada de Apple. ARKit es el mismo en Vision OS. Como yo ya sé trabajar con ARKit y sé trabajar con SwiftUI, yo sin tener que aprender nada de Vision OS puedo hacer aplicaciones y experiencias de realidad aumentada y virtual para un dispositivo completamente nuevo, cosa que yo no puedo hacer a día de hoy con unas MetaQuest. Y no solo eso, yo voy a publicar esa aplicación en un App Store en el que todo el mundo va a poder acceder a ella, pero en MetaQuest no hay una tienda. La tienda está cerrada a las compañías que Meta le da la gana, con las que tiene un previo acuerdo, y tú lo que tienes que hacer es publicar en otra tienda que se llama AppLab, donde estás ahí en plan de experimento y donde si tu aplicación medio funciona, pues ya te la pondrá alguien, ¿vale? Pero no hay ni un ecosistema, ni una visión de marketing por parte de Meta como tiene Apple. Apple te recomienda una app cada día, tiene artículos que te recomiendan grupos de apps, tiene un trabajo en el App Store brutal para que todo ese ecosistema se mueva sin parar. Eso Meta no lo tiene. Y por supuesto, como ya he dicho, no tiene herramientas de kit de desarrollo de software para que cualquiera, no solo las grandes empresas, puedan crear software para sus plataformas. Y eso es lo que Apple ha traído, ¿vale? Porque las Vision Pro, Meta podría sacar unas Vision Pro exactamente iguales, con la misma calidad que las que ha sacado Apple. Porque de hecho las tiene entre todos los cientos de dispositivos y de prototipos que han pasado por los laboratorios de Meta, ¿vale? Sin embargo, lo que Meta no tiene es el software. Y volvemos a lo de siempre, que aquel que quiere ponerse en serio a trabajar en el software debería tener su propio hardware. Aquella frase que dijo Alan Kay y que fue la base de la presentación del iPhone. Si tú tienes el binomio hardware-software, tienes un control que nadie más va a tener. Y que a día de hoy en el mercado tecnológico no tiene nadie salvo Apple. Esa es la diferencia. Entonces, ya hablando de dispositivos y pensando en chavales, en niños, ¿cómo, tú ves, no ves, ahora mismo además viene muchísima polémica en los últimos meses de la cantidad de tiempo que los pequeños y los no tan pequeños pasan delante de las pantallas? La sensación de que con unas gafas podemos generar un problema similar o mayor, ¿se te pasa por la cabeza o crees que no va a Para surgir nada, ese problema? para nada. A ver,
¿Los fosquitos están buenos? Los fosquitos. Sí. Ya hace años que no como uno, pero los recuerdo ricos, sí. Exacto. Pero si te comes una bolsa de fosquitos, va a ser mala decisión, ¿verdad? Antes de la bolsa ya me habré puesto malo, sí. Exactamente. Pues, bueno, si te comes lo que hay dentro de la bolsa, obviamente. Si te comes la bolsa, ya la hemos liado. Entonces. Muy necesitado tengo que estar para comer la bolsa, ¿eh? Claro, entonces, esto es lo mismo. La tecnología, como todo, tiene que tener un control, tiene que tener un tiempo de uso para ciertos objetivos, ¿vale? Yo, cuando estaba trabajando hace muchos años en Indra, ¿vale? Trabajando para una gran consultora, podía estar 8, 9, 10 horas en la oficina trabajando. Y cuando me iba a casa, lo primero que hacía era encender el ordenador. Y alguno diría, pues es que tú lo que tienes es un vicio, tienes un problema psicológico, tendrías que ir al psicólogo. Bueno, sí, a lo mejor tendría que ir, pero por otro motivo. Pero el caso es que... Ahora no vamos a entrar en eso. Exactamente, ahora no vamos a entrar en eso, que no toca. Entonces, lo importante es que yo encendía el ordenador para hacer otras cosas que no eran trabajo. Yo encendía el ordenador para oír música, encendía el ordenador para ver películas, encendía el ordenador para entretenimiento, porque el ordenador es la herramienta que me permite ese entretenimiento, ¿vale? Entonces, ¿es bueno que un chaval se tire 7, 8, 9, 10 horas seguidas jugando hoy a una consola de videojuegos? Pues obviamente no. Cualquier persona que le pregunte y tenga 2 dedos de frente sabe que no es lo ideal, que tirarse 8, 9, 10 horas seguidas jugando una consola o mirando el móvil no es sano, no hay que ser muy listo para caer en eso. Por eso existen los controles, por eso existen los controles parentales, por eso existen el ser padre, porque, sorpresa, cuando quieres ser padre... te llegan con unas obligaciones, no es cuestión de voy a tener hijos y luego que hagan lo que les dé la gana, no, tú tienes una responsabilidad y la responsabilidad se llama educarlos. Entonces tendrás que educarlos en que tengan una lógica en el uso de todo, porque yo tampoco quiero que mi hijo se tire 10 horas en la calle seguida jugando al fútbol. No, porque todo en la vida tiene que tener una medida y tiene que tener un control, ¿vale? Porque si no, el joven, el niño, la niña, el niñe, lo que va a hacer es ir pues eso, a volverse loco con lo que más le guste. Y tu responsabilidad como padre es controlar eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo, a día de hoy, para trabajar, me tengo que tirar 8 horas delante de unas pantallas, con unos teclados, con unos ordenadores, con un tal, pues ¿qué más da que en vez de estar delante de unas pantallas tenga un casco puesto? Voy a seguir estando 8 horas trabajando, ¿vale? Que eso es algo que también va a cambiar, que eso ya lo hablaremos más adelante. Entonces, el tema es ese, que simplemente vamos a cambiar, o sea, no vamos a dejar de hacer nada como lo hacemos a día de hoy. La diferencia es que mi hijo, en vez de jugar al Call of Duty con el mando en la mano, va a jugar al Call of Duty pues cogiendo una especie de cacharro de mandos y tal, y se va a meter en un entorno de realidad virtual y va a estar jugando allí como si estuviera ahí presente. Es más, prefiero que haga eso, porque yo no sé si vosotros habéis jugado en realidad virtual a juegos de ese tipo, pero haces ejercicio como para volverte loco. Por lo tanto, si te tiras con el mando así, te puedes tirar 10 horas. Pero ya te digo yo que jugar un Call of Duty en realidad virtual ni de coña aguantas más de 1 hora, ¿vale? Pues al final se cansará y lo dejará. Pues ahí tienes tu control, ¿vale? O sea, es verlo de una forma distinta. 2 cosas. La primera... Perdona, primera es que... las 2 últimas cosas. Las 2 últimas cosas. Bueno, vale. Recordará, Alfonso, que tuvimos aquí con nosotros hace ya unos cuantos meses a mi querido Manuel Fernández Navas, profesor de didáctica. Creo que recordar que hoy tengo en la cabeza que es Málaga, pero ahora mismo no estoy seguro. Que habló con nosotros de lo importante de la pedagogía, de la didáctica, pero sobre todo también hablaba de cuando hablábamos de pantallas, que al final, pues curiosamente coincide contigo, dice, va a ser el problema que es mucho, porque si una persona echa 10 horas al día jugando al ajedrez, por muy chulo que sea el ajedrez, tenemos un problema.
Exacto. Porque está 10 horas jugando al ajedrez, pues muy guay que sea el ajedrez, 10 horas es una auténtica animalada y este niño o esta niña, o lo que sea, tiene un problema si está 10 horas. Igual que los fosquitos. Mira, lo de fosquitos me gusta más porque además lleva otros problemas colaterales. Exacto. Mientras no te comas la bolsa no hay problema. Exactamente. Comerás de todo al final. Pero la segunda cosa es que últimamente parece que la escuela tiene que resolver el problema de la sociedad. Parece que todo empieza y termina en la escuela como si nosotros hubiésemos puesto los dispositivos y los hemos quitado cuando lo que hacemos es utilizarlos de forma... intentamos, a veces lo conseguimos, a veces no. De forma educativa, pero me da la sensación muchas veces que va justo en la línea que estás comentando tú, pero justo dándole la vuelta y dices, hombre, que si somos familia, las familias vienen con una carga de responsabilidad que hay que asumir. Entonces parece que nos quitamos esa mochila a la familia y dice, la escuela, que le ponen un dispositivo y por encima pues está con pantallas. Bueno, el problema de las pantallas no es lo que pasa de 9 a 2 o de 9 a 5. El problema con las pantallas es lo que pasa fuera de ese tiempo. Que además seguirá utilizando pantallas, estará, pues, es que he hecho 12 horas. Ya, pero 12 horas haciendo cosas del cole no está. Ya te digo yo que no, está haciendo otras cosas. Pero entra en las familias. A lo mejor está 12 horas, ¿vale? Pero ¿qué diferencia hay entre estar 12 horas leyendo un libro de texto y luego usando un cuaderno para tomar apuntes, a estar 12 horas estudiando, mirando una pantalla, unos apuntes dinámicos en un PowerPoint o algo parecido, o en una aplicación interactiva, o viendo vídeos que te proporcionan una forma mucho más didáctica de leer o de conocer cierta información en vez de leerla a saco en un libro, y que luego tome esos apuntes pues con un Apple Pencil aquí en el de este y no está gastando tontamente papel, ¿vale? ¿Qué problema hay en eso? Si el uso es el mismo, solo cambia la herramienta. ¿Por qué le coges manía a la herramienta? Es lo que yo no entiendo. Todos estamos de acuerdo en que si ese chaval se tira 3 horas viendo TikTok, tenemos un problema, porque no debería estar viendo TikTok, ¿vale? Y menos 3 horas, ¿vale? Pero ese es otro problema. Pero es un problema que se da con el mismo dispositivo, porque esto es como todo. Todo sirve para el bien o para el mal. Un cuchillo sirve para untar paté o sirve para clavárselo a alguien. En lo que tú lo uses está el porqué de esa herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo mismo. Pero lo que no podemos hacer es olvidar, que es lo que olvidan los padres a día de hoy, que el colegio enseña y los padres educan. Y punto. Bueno, solo una puntualización. Te diría los de neuro que hay estudios que evidencian que la lectura de texto pura y dura genera más compresión cuando es sobre papel que sobre dispositivo. Claro, el problema es que es solamente texto. Vale, y si es sobre un libro electrónico de tinta electrónica, ¿entonces qué? No recuerdo exactamente si estaba incluido, pero no va por ahí el problema. No va por ahí el problema. No va por ahí el problema porque creo que es una pregunta un poco trampa. Porque, claro, decir que se lee en papel o en dispositivo, evidentemente el dispositivo, si lo tienes abierto, pues te focaliza la atención en otras cosas, te vas a abrir la web, te vas a no sé qué. Claro, efectivamente. Pero ese es un problema no de la lectura, sino de control de impulsos, por decirlo así, ¿no? En el momento que le pongan TikTok a un libro, la han liado. Vale, pero la cuestión es, yo creo que se enfoca mal la pregunta porque es, ¿qué me ofrece un libro de lectura que es solo texto? Y evidentemente cuando voy a leer solo texto, parece ser que lo que se lee entre papel, o cuando es híbrido, entre un poco en papel y un poco en dispositivo, pero leer, pues gana a aquellos que solo se hacen a nivel digital. Pero el problema es que si tú pones solo texto en digital, estás perdiendo posibilidades de hacer otras cosas. Y pues, claro. Si le pones texto y le pones un vídeo que además de forma visual te está remarcando la información y luego le pones un audio y luego le permites hacer unas anotaciones, entonces ya la lectura es un poco del siglo XXI. Es leer en muchos formatos. Me estás definiendo un iBook y que eso es algo que es un formato muy interesante y que, oye, que yo soy el primero que defiende la lectura en papel, porque hay un hecho que obviamente no podemos negar, que es la retroiluminación. La retroiluminación hace que el tipo de atención o la forma en la que se procesa la información que se ve y el hecho de lo que hace es excitar más, ¿no? De alguna manera el tema cerebral, por lo que no se consigue algo de que se persigue como relajación, ¿vale?
y te pongo un ejemplo propio, ¿vale? Yo he abandonado el ver o leer libros o el ver contenidos o el verme un YouTube o lo que sea por la noche, y lo que hago es coger un libro de papel y leer el libro de papel. Y te ayuda efectivamente a que el cerebro vaya desconectando de esa continua retroiluminación que lo está en cierta forma excitando, ¿vale? Para que sea así. Pero conociendo eso, vamos a ser responsables y vamos a saber cuándo hay que usar, cuándo no, de qué manera, y luego, por supuesto, fomentar la lectura, que en muchas ocasiones no tiene por qué ser, insisto, lectura en papel, ojalá, ¿vale? Yo tengo aquí en mi despacho estanterías llenas de cómics y yo los disfruto como un enano, pero a día de hoy va a ser más normal que alguien esté dado de alta en una plataforma de mangas, por ejemplo, y los lea directamente en digital porque le permite acceder a muchísima más información. O mi mujer, por ejemplo, ha dejado de comprar libros porque tiene el Kindle Unlimited, y con el lector de Kindle, que tiene una retroiluminación inversa, que no provoca ese efecto de excitación cerebral, pues permite que pueda leer todas las noches como si fuera papel en una pantalla de tinta electrónica, y tiene acceso a muchos más libros, y cuando se va de viaje no tiene que cargar el libro de tal, sino que va con su libro electrónico y punto. O sea, es comodidad, ¿vale? Entonces, tenemos que ser coherentes, ser prácticos y ver las ventajas e inconvenientes, conocer cada cosa y ser consecuente. Es nada más. Bueno, casi llevamos 1 hora. Esto va a batir récords mundiales para lo que somos nosotros. Bueno, teníamos una idea, pero luego te la cuento. Pero vamos a ir a una cosa muy concreta, que es esto que desde hace muchos años se viene trayendo, aunque en los últimos meses se ha caído de repente, que es la necesidad de tener programadores, que desde hace unos años necesitamos no sé cuántos cientos de miles de programadores, pero viene de repente el año 2022 y dice: Microsoft echa fuera 50 o 70 mil, Meta otros cuantos, Google también echa gente afuera. Y dices, a ver si no va a ser tanta falta de programadores como nos venían diciendo, o sí, no lo sé. Pensando en los chavales que están ahora formándose y toda esta necesidad que se ha creado, tú me dirás si es cierto o no, de necesitamos programadores, necesitamos personas cualificadas en programación. ¿Es cierto de cada formación de las personas? No estoy yendo a... Es bueno que la gente piense en lógica computacional para aprender algo de su vida. Eso es otro tema. Hablo simplemente de formar a programadores. ¿Cuál es tu opinión? No sé si quedó clara la pregunta, porque a lo mejor lo tengo que volver a hacer. Sí. A ver, queda claro, ¿vale?, que la programación como asignatura transversal, igual que el lenguaje, igual que las matemáticas, ¿vale?, es algo que los alumnos tendrían que conocer, es algo que todo el mundo tendría que conocer, ¿vale?, porque ya no es el hecho de, como decía Steve Jobs, que te enseña cómo pensar. No, es el hecho de que te... te permite acceder, ¿vale? Que tiene un botoncito aquí que cuando rozo la mano se le da solo, que es táctil. La programación te permite acceder a crear tus propias soluciones para la herramienta que todo el mundo utiliza hoy día, o casi todo el mundo utiliza hoy día en mayor o menor medida, para hacer su trabajo, que es la tecnología, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base de que con la tecnología todos los trabajos se vuelven más eficientes, desde un abogado a un empresario, a un administrativo, a un redactor, a un profesor, todos, si usan correctamente la tecnología, van a obtener una ventaja. Esto es algo que yo creo que a día de hoy no se puede refutar. Hoy día el ordenador o los dispositivos forman parte de nuestro trabajo, ¿vale? Si yo tengo la capacidad para el día de mañana, porque esto va a ir a más cada día, de poder utilizar la programación es lo que me va a permitir crear las soluciones que yo necesito, no usar las que otros han hecho, que a lo mejor no encaja con lo que yo busco, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que han tenido Microsoft, Facebook, etcétera? El problema que han tenido es el problema clásico que le pasa a todas las empresas de sobredimensionamiento en momentos de necesidad.
Meta ha gastado millones y millones y ha contratado a miles de trabajadores para hacer todos los dispositivos que ha hecho, prototipos de realidad virtual, para crear todo su ecosistema, para crear toda su tecnología, también para crear todo lo que ha hecho a nivel de inteligencia artificial, de mejoras, etcétera, etcétera. Y cuando ha acabado, ya no ha necesitado a esa gente. Si tú tienes una empresa que hace edificios y tienes que hacer 2 edificios, contratarás a 500 obreros para que te hagan el edificio. Pero ¿qué pasa cuando el edificio ha terminado y no tienes más edificios que hacer? Pues los 500 irán a la calle. ¿Eso quiere decir que no hacen falta obreros? No, quiere decir que esa persona ya no necesita más obreras porque ha terminado su trabajo, ¿vale? Es así de simple. Entonces eso es lo que ha pasado. Lo que ha hecho Microsoft, lo que ha hecho Meta es ajustar. Y además no solo eso, han hecho ajustes a través de recursos humanos para falsear sus cuentas. Porque como Microsoft y Meta iban a dar pérdidas y no querían dar pérdidas porque eso les supone un problema a nivel de financiación en valor bursátil, lo que han hecho ha sido ajustar gastos despidiendo a gente. Por lo tanto, falsean las cuentas y luego, no, sí, hemos tenido beneficios. Sí, claro, si te has quitado de en medio 9.000 personas, nos ha jodido, pues claro que va a tener beneficios, ¿vale? Y ya irán, mientras vayan necesitando, contratando a más gente. Porque el gran problema que tiene el software es que el software no es un trabajo de yo empiezo a trabajar hoy y puedo seguir trabajando en lo mismo durante años como han trabajado nuestros padres, que mi padre trabajó 42 años en la banca y siempre tenía cosas que hacer. El software no es así. Una empresa de desarrollo, lo hacen las empresas de videojuegos. Una empresa de videojuegos de pronto tiene a 1.000 personas contratadas para sacar un gran proyecto y cuando ese gran proyecto ha salido solo necesita 100 para mantenerlo. Las otras 900 van a la puñetera calle. ¿Es justo? No, pero es que el problema es que el dinero no se pinta solo. Y si la empresa tiene una serie de gastos, pues una vez ha sacado el producto, oye, pues independientemente, porque alguno podría decir, bueno, podría seguir manteniendo a los programadores, ¿vale? Pues tú ten a 900 personas sentadas en mesas sin nada que darles para hacer, porque no tienes nada que darles para hacer, ¿vale? Por lo tanto, el modelo de software funciona mucho más dentro de lo que es un modelo autónomo, un modelo freelance, que un modelo de contratación, ¿vale? En el que tú se te llama en función de la necesidad de ciertos proyectos. Y si das con una empresa como las grandes consultoras, que siempre tienen varios proyectos y que son proyectos de largo plazo, pues oye, genial. La realidad a día de hoy, lo que yo me encuentro en mi academia, es que hay una necesidad brutal de gente cualificada, de gente que realmente sepa programar, no gente que ha hecho un cursito de Udemy o que ha entrado en no sé dónde y ha hecho un cursito desde cero a héroe y ya en una semana se piensa que Hulk. No. O sea, hace falta gente que tenga una buena formación con unas buenas bases y que le dé los conocimientos que necesita, más la experiencia de trabajar en proyectos de verdad, reales, que le supongan retos para ir adelante, porque la programación cada vez es más compleja a nivel de funcionamiento y por lo tanto necesita gente que esté muy cualificada. Y el problema es que a día de hoy la gran mayoría de los desarrolladores que hay no están cualificados, están infracualificados, porque la gente que por muchos motivos, ¿vale? Porque la gente que los contrata no tiene ni idea de lo que contrata. La gente que les dice lo que tiene que hacer no tiene ni idea de decirles lo que tiene que hacer. La gente que supervisa lo que tienen que hacer no tiene ni idea de lo que tiene que supervisar de lo que han hecho. Por lo tanto, lo que tienes es un caos en el que nadie es capaz de poner orden. Pero resumiéndolo, tú sí crees que ahora mismo hay una necesidad laboral de tener muchos programadores y ves que esa necesidad va a seguir a corto, medio y largo plazo. Y cada vez más. Y cada vez más. O sea, le dirías a un joven hoy en día, no sé qué estudiar, ¿te gusta este tema? Sí, métete de cabeza. Pero a fondo. Le diría dos cosas, ¿vale? Primero,
Estudia programación porque aunque no te dediques a la programación te va a ayudar, ¿vale? Es como si un chaval te dice, es que yo no quiero estudiar matemáticas porque ¿para qué me van a servir las matemáticas en mi vida? Pues hombre, si quieres llevar un hogar, si quieres llevar una contabilidad, si quieres llevar una economía, si quieres saber si te dan bien las vueltas cuando pagas, etcétera, pues oye, más te vale saber matemática, aunque sea lo básico, ¿vale? No te pido que sepa integrales y ecuaciones de segundo grado, pero por lo menos que sepa hacer una regla de 3 y lo básico del uso de matemáticas, porque eso te va a ayudar en un montón de otros elementos en tu vida, ¿vale? Y de hecho, a mí me pasa que yo ahora le enseño a la gente inteligencia artificial o le enseño programación 3D para realidad virtual y aumentada y de pronto se encuentran en el mágico mundo de las matrices, de la suma de matrices, de las transformadas, y dicen, hostia, pero si esto lo di yo en el instituto cuando Franco era corneta y ahora esto sirve para algo. Pues sí, sirve para algo. Siempre ¿vale? Sirvió, pero no le habías visto. Claro, pero no le habías visto la practicidad. Entonces, ese es un poco el tema. Pero aprende programación porque te va a ayudar a saber cómo dividir el proceso del pensamiento y a saber cómo analizar y hacer las cosas de una manera mucho más organizada. Eso primero, porque es una capacidad, es una aptitud que es muy buena que tenga todo el mundo. Te vayas o no a dedicar a ello, ¿vale? Y luego, ¿vale? Si quieres dedicarte a la programación, pruébalo. Pero la programación te tiene que gustar. No te metas por ganar dinero. Ya no en la programación, en nada. Es como decía Steve Jobs, solo tenemos una vida y esa vida es muy corta. Y si la dedicamos a vivir la vida de otros o a vivir una vida que no nos llena y nos miramos al espejo por la mañana y sentimos que no queremos ir al trabajo que tenemos que hacer, busca otra cosa, porque el trabajo va a llenar gran parte de tu vida y lo que no puedes hacer es no hacer algo que no te ilusione, sino algo que lo veas como una penitencia que tienes que pagar para que a fin de mes tengas un salario, ¿vale? Es lo que le recomendaría a todo el mundo. Y ahora, independientemente de eso, en programación no te va a faltar trabajo, sobre todo cuanto más especializado estés, ¿vale? ¿Y en qué especializaría ahora la gente? Ahora mismo la gente que a lo mejor está empezando una carrera o piensa hacer un máster, ¿qué entornos de programación ahora mismo son muy especializados? O ese profesor de tecnología que le dice, chicos, tienes estas opciones. Pues mira, el desarrollo móvil es una de las aptitudes que nunca va a faltar ofertas, ¿vale? El desarrollo móvil es una de esas cosas. El desarrollo, por ejemplo, enfocado en inteligencia artificial, ¿vale? Es otra de las aptitudes que siempre van a tener ofertas para poder llegar. El desarrollo avanzado, como por ejemplo desarrollo de gráficos de alto nivel, como por ejemplo desarrollo de entornos de realidad virtual y aumentada. Todo eso a día de hoy, cuanto más especializado y cuanto más complejo sea, ¿vale? Más necesidad va a haber en el mercado y por lo tanto más salario, más carrera laboral, etcétera, etcétera. Si tú te vas, yo lo siento en el alma, yo lo respeto mucho, pero si tú te metes a ser desarrollador web, que es el 70% del total de desarrolladores, que es un mercado que ahora mismo está saturado, pues te va a resultar más complicado encontrar ofertas atractivas que en desarrollo mobile. Y dentro del desarrollo mobile te va a resultar más complicado encontrar ofertas atractivas si quieres centrarte en Android, porque Android puede aprenderlo cualquiera con cualquier ordenador por poco que valga, mientras que el desarrollo en Apple necesita que te compres un Mac, que ya es una línea de entrada importante que no todo el mundo cumple y por lo tanto la realidad es que ese punto de entrada hace que haya menos profesionales del desarrollo Mac porque no hay ni en los centros educativos ni en la propia gente cuando piensa a qué dedicarse a nivel de desarrollo, pues piensa que el Mac puede ser una opción, ¿vale? Entonces, cuanto más te especialices, mejor. ¿Que te quieres especializar en desarrollo de inteligencia artificial? Ahí vas a ganar una pasta terrible, pero eso sí,
vas a tener que saber matemáticas avanzadas, porque la inteligencia artificial es funciones matemáticas de alto nivel. Por lo tanto, tienes que ser no solo matemático, sino además aprender programación para aplicar dichas matemáticas, ¿vale? Entonces, cuanto más especializado y cuanto más complejo sea lo que se requiera para ejercer ese trabajo dentro de la programación, pues menos gente hay en el mercado, por lo tanto habrá ofertas más atractivas y por lo tanto tendrás más posibilidades de tener un trabajo que te permita mantenerte o, y esto siempre hay que decirlo, o montarte por tu cuenta, ¿vale? Que no tenemos que estar pensando siempre que el futuro de nuestra vida es trabajar para otros. No, también podemos trabajar para nosotros mismos, ¿vale? Entonces, ¿Cómo haces tú? exacto. Alfonso. Bueno, nos quejaréis que hemos clavado la media hora. Media hora justa. En Júpiter. Bueno, por si os habéis quedado con más ganas de Julio César, yo no puedo callarme y tengo que deciros que le podéis escuchar en varias entrevistas que le he hecho en el podcast de FacMac. O sea que perfectamente hablando sobre la actualidad y sobre el futuro de los desarrollos de Apple, ¿no? Así que si queréis saber más, pues ahí tenéis en FacMac, tenéis varias sesiones con Julio César. Otro día va a venir porque tenemos que hablar con él concretamente de su Apple Coding, que nos tiene que contar. Pues yo pensando sobre todo en estos chicos que salen de, pues, o de FP, porque han ido por la rama de programación, o gente que ha estudiado ingeniería y se quieren especializar, y pues que esos profes que a lo mejor nos están escuchando, que le pueden decir, oye, pues si esto te gusta, hay esta opción, y me gustaría que nos contara un poco qué es lo que hacen concretamente en la academia para que la gente lo supiese de primera mano. Y también así nos cuentas otras cositas que yo tengo en mente. Antes de que te vayas, el desarrollo web que te digo yo, que tenemos que sufrir aquí, está basado en Drupal, que es de todo menos guay para trabajar desde el aula. Bueno, de hecho, si no me equivoco, Drupal pasó a mejor vida hace tiempo. Creo que está descontinuado como proyecto open source. Pues estará descontinuado, pero nos seguimos comiendo con patatas aquí, porque Drupal 6 es lo que hay, y no me hagas hablar más del tema porque me pongo malo. Que es lo menos, ya no digo estético, que también es importante la estética. Que el continente es tan importante como el contenido, que nos dice mucho el continente. Pero, trabajar con eso es, bueno, el que creó la idea y el que la mantiene podían hacerse un favor uno al otro. He hecho una búsqueda rápida en internet. Drupal 6 se lanzó en 2008. De hecho, estoy leyendo ahora mismo Drupal 7 End of Life is coming 5 January 2025. O sea, el 5 de enero de 2025 dejan de dar soporte a Drupal 7. O sea, el 6 ya murió hace ni se sabe. Ya. Van por la 10. Vamos bien. Ya te digo yo que aquí vamos bien. Seguramente esperarán a que lo discontinúen y entonces os lo pondrán. Por supuesto, eso Totalmente. es el pan de todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Julio César. A todos los que habéis aguantado ahí, que estáis ahí con ganas de aprender sobre temas de Apple, muchas gracias por vuestra paciencia. Este es un episodio, como habéis visto, ya os lo decía al principio, nos ha sentado bien el descanso. Venimos con muchas ganas esta temporada en el recurso, así que aquí queda una muestra. Que nada, que la semana que viene ya tenemos tema, así que nos ponemos enseguida a grabar el siguiente. Gracias y hasta pronto. Gracias, Julio. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.